Capítulo 11. Secretos bajo la luna llena. Hogwarts, la noche de la luna llena. La luna llena llegó con la inevitabilidad de las cosas que uno sabe que van a ocurrir y no puede detener. Había niebla esa noche, y la luz de la luna la atravesaba con el aspecto de algo que buscaba con determinación. Lumine lo sintió antes que nadie. Una tensión en los músculos, algo que tiraba de él desde la base de la columna, una atracción hacia afuera que no tenía que ver con miedo sino con recordatorio. La luna diciéndole: ¡Aquí estoy! Pero él no era el profesor Lupin. Lupin podía mirar la luna llena a los ojos y elegir. Y esa noche eligió mantenerse en forma humana, con sus orejas y su cola, porque lo que tenía que hacer esa noche no lo podía hacer un lobo. La noche comenzó de una manera que nadie habría planificado. Sirius Black se infiltró en el castillo. Peter Pettigrew, la rata Scabbers, estaba vivo. El túnel bajo el sauce boxeador llevaba a la casa de los gritos. Y el profesor Lupin se había olvidado de tomar su poción de acónito. Cuando la luna golpeó la cara del profesor Lupin a través de la ventana rota, lo que siguió fue el sonido más terrible que Harry había oído desde los dementores en el tren. El crujido lento y agonizante de un cuerpo que se dobla sobre sí mismo, los huesos haciendo ángulos que los huesos no deben hacer, y la expresión en el rostro de Lupin, ese instante antes de que la maldición se lo llevara todo, que era a la vez disculpa y terror. Lumine se puso de pie antes de que nadie pudiera decir nada. Lumine, apartaos, dijo, y su voz era diferente. Más baja, más resonante, con ese acento de algo antiguo que solo emergía cuando dejaba de intentar sonar completamente humano. Por favor. Hacedlo ahora. La transformación de Lumine no era como la de Lupin. No había dolor en ella, no había pérdida. Era como ver a alguien expandirse hacia su forma verdadera, como una habitación que de repente muestra las paredes que siempre tuvo. En 10 segundos donde antes había un chico de cabello blanco y sudadera roja había un lobo. Enorme. Blanco como la primera nevada. Con ojos distintos, uno azul, uno partido en azul y dorado, que miraban al lobo bajo maldición con algo que no era agresión. Era reconocimiento. El lobo Lupin rugió. El lobo Lumine no retrocedió. Se puso entre Lupin y los demás, entre Lupin y Harry, entre Lupin y Pettigrew, entre Lupin y el camino abierto hacia el bosque, y emitió un sonido que no era exactamente un aullido. Era más profundo, más rítmico, como si el sonido viniera de abajo de la tierra y no de encima de ella. En el lenguaje de los lobos que no son una sola cosa sino dos, significaba: recuerda quién eres. El lobo Lupin vaciló. Solo un instante. Solo el tiempo que tardó en que algo humano, pequeño y persistente, mirara a través de los ojos amarillos con la expresión de alguien que lucha desde el interior de una tormenta. Pero fue suficiente para que Sirius Black, transformado en su forma animagus de perro negro y enorme, se interpusiera también, gruñendo con la furia protectora de alguien que lleva 12 años queriendo hacer exactamente esto. No fue una victoria limpia. Lupin escapó hacia el bosque. Pettigrew aprovechó el caos para transformarse y huir. La noche quedó rota en varios fragmentos imposibles de recuperar. Pero Harry, Hermione y los cuatro no estaban muertos ni dementorizados, y eso, en el balance general de esa noche terrible, era lo que importaba. Lumine volvió a su forma humana lentamente, apoyado contra la raíz del sauce boxeador, con los ojos cerrados y la respiración de alguien que ha sostenido algo muy pesado durante un buen rato. «Cody, ¿estás bien?», dijo Cody, arrodillándose junto a él. «Lumine, sí», dijo Lumine. Su voz era normal de nuevo. Solo, cansado. Mantener el contacto con un lobo bajo maldición sin absorber nada de la maldición cuesta. Abrió los ojos. Sus expresivos ojos distintos miraron a Cody con esa honestidad suya que nunca calculaba el impacto de lo que decía. «¿Tú estás bien?» «Cody, perfectamente. Lumine. Tienes una cortada en el brazo. Cody, es pequeña. Lumine, Cody. Cody. Bien, está bien. La cortada existe». Un suspiro. «Gracias». La última palabra sonó como si Cody hubiera tenido que excavarla desde bastante abajo, pero era genuina. Lumine sonrió, con esa sonrisa que se le escapaba siempre que Cody decidía ser un ser humano en lugar de una fortaleza con patas. Capítulo 12. La casa de los gritos. La casa de los gritos. Antes de la luna llena. Esa misma noche. En la casa de los gritos la verdad cayó como las paredes de un edificio que lleva demasiado tiempo en pie, todas a la vez, en el orden incorrecto, con el estrépito suficiente para ensordecerte temporalmente. Sirius Black no era un asesino. Sirius Black era el padrino de Harry. Peter Pettigrew, la rata de 12 años en la que nadie había reparado, era el culpable real.
Y Remus Lupin, de pie entre todos ellos con la varita en la mano y 12 años de secreto en la cara, era el hombre lobo que había sido amigo de todos los que esta historia había matado o exiliado. Cosmo procesó esto con la calma de alguien que ya había vivido suficientes revelaciones simultáneas como para saber que el primer instinto no siempre es el más sabio. Cosmo, entonces Peter Pettigrew está vivo, dijo. Sirius Black es inocente, y el hombre condenado es el que no cometió el crimen. Una pausa. Esto es, bastante común, en realidad, en la historia de los juicios mágicos que no tienen defensores adecuados. No quiere decir que sea justo. Solo que no es sorprendente. Harry, tiene un padrino, dijo Hermione de repente, mirando a Sirius con algo que solo podía ser la combinación de procesamiento lógico y emoción que Hermione producía cuando los datos y el corazón llegaban al mismo resultado. Harry tiene un padrino que no es un asesino. Harry miró a Sirius. Sirius lo miraba a él. 12 años de Azkaban habían hecho lo que Azkaban hace. Habían dejado en él una delgadez, que era más espiritual que física, una calidad de hombre que ha sido vaciado y ha decidido llenarse de nuevo con lo que le queda. Pero en sus ojos había algo que Azkaban no había podido tocar. El reconocimiento de quien mira a la cara del hijo del mejor amigo que tuvo. Sirius, tienes los ojos de Lily, dijo Sirius, con una voz que llevaba 12 años sin decir esto en voz alta. Los exactos. Camille estaba de pie junto a la ventana rota, con Tormenta dormido en su hombro a pesar de todo el caos, y miraba la escena con esa atención que tenía para las cosas que importaban de verdad. Lirio canturreó algo suave desde su percha improvisada en el alféizar. Camille, la rata necesita ser llevada al ministerio antes de que la luna llena llegue y el caos haga más difícil demostrar nada, dijo en voz práctica y baja. En las comunidades de brujas existe el hechizo de memoria veraz. No el Veritaserum. Algo más antiguo, más difícil de refutar. Si lo usamos sobre Pettigrew antes de esta noche. Lupin, tienes razón, dijo Lupin, mirándola con expresión de alguien que está reconfigurando sus planes en tiempo real. Pero primero necesitamos llegar al castillo. Y la luna sube. El resto de la noche, como ya sabemos, no fue como nadie planeó. Pettigrew escapó. Lupin se transformó. Y Sirius Black, en el lago helado, casi fue consumido por los dementores antes de que el tiempo se doblara sobre sí mismo y la historia tuviera una segunda oportunidad.